estimados estudiantes. En el video que vamos a ver hoy vamos a iniciar con el tema de los procedimientos almacenados que nos permiten agrupar o encapsular varias tareas que se repiten o conjuntos de instrucciones y guardarlos en una base de datos. Bueno, para que seamos claros, nosotros tenemos aquí una base de datos y tenemos la base de datos que se llama préstamo. En préstamo, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos el diseño de la base de datos, lo podemos ver aquí en los diagramas, tenemos las tablas, o sea, todos estos son los objetos que tenemos de esta base de datos. Ustedes observan aquí que aquí están las tablas, algo que se llama vistas, y en lo que dice programmability tenemos lo que se llama los stored procedures y las functions. Los stored procedures en inglés es lo que nosotros llamamos procedimientos. Storage es almacenado, es procedures son procedimientos, entonces son procedimientos almacenados, se guardan acá. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para crear esos procedimientos almacenados que nos permiten guardar pues instrucciones SQL dentro de nuestra base de datos? Tenemos aquí las instrucciones, la palabra create procedure, el nombre del procedimiento almacenado y luego las instrucciones. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que vamos a crear un procedimiento almacenado en la base de datos de préstamo. Primero, pues nos paramos en la base de datos préstamo con esta instrucción que acabamos de observar. Luego, creamos el procedimiento almacenado, que en este caso lo vamos a llamar SP prueba, ¿cierto? ¿Con qué instrucción? Con esta instrucción create procedure SP prueba, ¿cierto? Y luego la palabra as y luego lo que nosotros queremos que haga ese procedimiento almacenado. Vamos a decirle aquí, vamos a ejecutar esta instrucción que me permite crear ese procedimiento almacenado en la base de datos préstamo. Lo ejecutamos, si nosotros le damos acá refresh, él nos creó aquí este procedimiento almacenado. Miren, se llama procedimiento porque es un procedimiento que está almacenado en la base de datos. Nosotros hasta ahora creábamos consultas SQL, pero no la almacenábamos en la base de datos, sino que ustedes lo almacenaban en un archivo plano con instrucciones, con extensiones SQL, pero no la almacenaban en la base de datos. Ya con esto, nosotros esas instrucciones SQL las vamos a almacenar en una base de datos. ¿Cómo nosotros la ejecutaríamos? Sería de la siguiente manera. exec y el nombre del procedimiento almacenado. En este caso, se llama SP prueba. SP quiere decir stop procedure. Si lo otro lo fuéramos a ejecutar, simplemente colocamos exec, SP prueba. Y aquí, pues, ¿qué hace el procedimiento almacenado? Muestra un mensajito que dice prueba 1. Es un procedimiento, pues, muy sencillo. Ahora, si nosotros vamos a hacer un procedimiento almacenado un poco más complejo, que es un poquito, pues, con instrucciones SQL, nosotros, por ejemplo, vamos a consultar todos los datos del usuario, nosotros lo podemos hacer así, simplemente ejecutando esa instrucción. Pero si nosotros lo queremos hacer dentro de un procedimiento almacenado, simplemente nosotros le decimos create procedure, consultar usuario, as, la palabra as, todo lo que está aquí en azul, son palabras reservadas a select asterisco from usuario y aquí simplemente la ejecutaríamos. Aquí crearíamos entonces otro procedimiento almacenado. Vamos a refrescar y dentro de estos procedimientos ya tendríamos dos procedimientos almacenados, SP prueba y consultar usuario. ¿Cierto? Si no, ¿ustedes cómo lo harían? Pues aquí nosotros crearíamos una consulta y ustedes aquí colocarían todas las instrucciones para crear los procedimientos almacenados. ¿Cierto? Aquí nosotros estamos viendo pues unos procedimientos que ya existen, ¿cierto? Un código pues ya existente. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Vamos a decirle acá exec es consultar usuario. Consultar usuario es que se llama el procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo y aquí, bueno, aquí nos está diciendo que no se encuentra ese procedimiento. Consultar usuario.
Vamos a mirarlo acá. Ejecutémoslo. Bueno, en algo me equivoqué aquí en el nombre. Tendremos que colocar aquí exec, consultar, usuario, ¿cierto? Lo ejecutamos y aquí efectivamente pues muestra las acciones pertinentes para consultar un usuario. Muestra pues los datos, ¿cierto? ¿Qué tiene consultar usuario? Tiene las instrucciones, este select. Nosotros podemos ver aquí qué contiene si le damos por acá modify, ¿cierto? Porque una cosa es el Object Explorer y otra cosa es hacer todo pues como por código, ¿cierto? Es hacerlo todo utilizando instrucciones SQL. Bueno, vamos a hacer otro procedimiento almacenado con parámetros. ¿Qué contienen esos parámetros? Por ejemplo, aquí si nosotros hacemos un procedimiento almacenado para insertar usuario, entonces vamos a utilizar, tenemos que utilizar los parámetros que tiene la inserción del usuario. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a darles un select asterisco por un usuario. Entonces aquí nosotros vemos que tenemos 1, 2, tenemos 3 campos. Si nosotros lo fuéramos a insertar con una instrucción normal, nosotros diríamos insert into usuario y le colocaríamos aquí los values para poder insertar los usuarios. Nosotros podríamos decirle aquí que vamos a insertar el usuario con carnet, con el nombre, el apellido Pérez, y aquí estamos entonces insertando un usuario, ¿cierto? Pero si lo vamos a hacer para que sea lo más general posible, o sea, para yo poder no tener que a toda hora ingresar los datos así de esa manera, sino que yo lo puedo hacer a través de un procedimiento almacenado donde yo mande como parámetros estos valores, pues uso lo que es un procedimiento almacenado, o si lo necesito hacer desde un frontend, en fin, desde, otro, desde otra instancia. Entonces nosotros creamos el procedimiento almacenado, le colocamos el nombre, create procedure, insertar usuario, colocamos paréntesis, se utilizan los 3 parámetros, o sea, el carnet, recordemos que usuario, si nosotros vemos aquí usuario, vemos que tiene carnet, nombre y apellido. Entonces, esto los colocamos por parámetro para poder ingresar esa información, el carnet, el nombre y el apellido. Si ustedes observan, aquí se le coloca el tipo de dato dentro de SQL Server. Los tipos de datos son varios. Hay un tipo de dato que es varchar, otro tipo de dato que es de tipo entero, que es de tipo doble. Son varios tipos de datos y ustedes lo pueden observar eh, a través del documento que tenemos para poder estudiar. Luego les voy a mostrar cuál es ese documento. Aquí en este caso el carnet del nombre y el apellido son de tipo varchar y aquí se colocan el 15, el 30 y el 30 son la cantidad de caracteres que nosotros vamos a almacenar en estas variables. Recordemos que estos son los parámetros. Aquí cerramos paréntesis, colocamos la palabra as, la palabra begin. Recuerden que todo lo que está en azulito es porque son palabras reservadas. Aquí colocamos el insert into, el nombre de la tabla donde vamos a insertar la palabra values y entre paréntesis colocamos los parámetros, en este caso carnet, nombre y apellido, y luego la palabra en. Aquí estamos entonces creando un procedimiento almacenado, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en ese caso? Ustedes aquí crearían una instancia, aquí ustedes harían ese procedimiento almacenado, ¿cierto? Aquí ustedes colocarían create, procedure, aquí colocarían el nombre del procedimiento, insertar, ¿cierto? Aquí el paréntesis y aquí empezarían ustedes a colocar las diferentes parámetros, arroba carnet, marchar, aquí se les va colocando la cantidad de caracteres, recuerden que siempre es con una coma, aquí otro arroba nombre, marchar de 30, arroba apellido,
marchar de 30 supongamos también. Aquí cerramos paréntesis y aquí colocamos el cuerpo. Aquí le colocamos el begin, ¿cierto? Si nos fijamos bien en esto, aquí le colocábamos, perdón, la palabra as, luego la palabra begin, as, la palabra begin, y luego aquí colocamos la instrucción o las instrucciones, porque pueden ser varias las instrucciones, insert, into, colocamos aquí que es dentro de la base de la tabla usuario, y aquí en los values colocamos los nombres de los campos en el mismo orden en que están en la tabla, o si no, aquí en usuario primero colocamos los nombres de los campos y aquí en values los nombres de los valores que es lo que nosotros vamos a guardar aquí, que sería el carnet, el nombre, el apellido. Aquí este va a echar esta. Miren que cuando está así, subrayadito en rojo, porque es porque tenemos un error. Aquí le colocamos el en y ya pues ahí sería nuestro procedimiento almacenado. Observemos que está de la misma manera como lo tenemos acá. Entonces aquí, recordemos que yo aquí tengo que decirle que use préstamo para que él primero se me posicione en préstamo y luego me cree el procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo. O sea, aquí se posicionó en préstamo y luego me creó el procedimiento almacenado. Entonces, aquí en procedimiento almacenado me deben aparecer ya 3 stop procedures. Acá miramos si efectivamente hay un stop procedure que se llama insertar. Pues pueden colocar ustedes insertar préstamo o el nombre que ustedes crean conveniente. ¿Cómo nosotros entonces hacemos ahora para ejecutar el procedimiento almacenado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle exec, así como acá ustedes pueden observar en este documento cuando puedan observarlos, exec, insertar usuario y aquí les mandamos los parámetros. Vamos a ejecutarlo o bueno, ustedes supongamos que están acá, ya hicieron aquel procedimiento solito, entonces aquí ya luego dicen, bueno, vamos a insertar, yo lo había puesto insertar usuario, pero realmente lo puse fue insertar solito y ya le estoy diciendo aquí que me coloque un carnet. Vamos a decirle, por ejemplo, que es 15, perdón, se llama José Méndez 15, 15, 15. Y aquí ya se insertaron datos, ya se ejecutó ese procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado, insertar. Si nosotros le decimos select asterisco from usuario, pues me debe aparecer ese procedimiento almacenado. Recuerden que el primer elemento de la tabla se genera en forma automática. Entonces miren que aquí ya aparece. Pero también lo podemos hacer de otra manera y es que podemos insertar y actualizar al mismo tiempo. Aquí hay unas instrucciones transadas de SQL que permiten insertar o actualizar un usuario. Insertar si es un usuario que no existe o actualizar si existe. Entonces, aquí están las instrucciones. Supongamos que es un usuario que tiene un ID 1, que tiene un carnet, un nombre y un apellido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a preguntar primero con esta instrucción if exist si ese usuario existe. Si existe, o sea, es un if normal. Si existe, se actualiza. Se actualizan todos los datos del usuario. Y en el where vamos a actualizar ese usuario con, con este parámetro que lo hemos denominado, que lo hemos inicializado en 1, o sea, un ID usuario en 1. Si no existe, entonces lo vamos a insertar con estos mismos datos, ¿cierto? Así como lo habíamos hecho antes. Aquí de una vez se hace el insert y se hace el update, ¿cierto? Si nosotros lo fuéramos a hacer, supongamos que es el usuario 1, o sea, este es el usuario 1 que se llama Juan Pérez, ¿cierto? Entonces a Juan Pérez lo vamos a cambiar por Adriana Calderón, el nombre y el apellido, y le vamos a poner este carnet, ¿cierto? Porque resulta que, porque resulta que esto es verdadero, o sea, este usuario existe. Existe usuario, miren que aquí hay un select ID usuario, pron usuario, donde el ID usuario es igual a 1. Si nosotros observamos, el usuario 1 existe y se llama Juan Pérez.
Entonces él va a venir por esta condición, se va a venir por aquí y va a hacer la actualización y no va a hacer la inserción. Entonces vamos a ejecutarlo y a verificar que ese usuario 1, pues en vez de ser ya Juan Pérez con 111, ese usuario 1 ya va a ser Adriana Calderón con carnet 1820. Vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí me está sacando un error con el ID usuario, porque vamos aquí a mirar, aquí estamos colocando el usuario 1, vamos a ejecutar primero esta parte. Bueno, aquí me está diciendo que se debe declarar los usuarios. Bueno, no lo ejecuté desde acá, aquí lo estamos declarando. Declare significa que los vamos a declarar de qué tipo van a ser. Entonces, por ejemplo, el arroba ID usuario lo vamos a colocar de tipo entero, el carnet de tipo varchar, el nombre de tipo varchar, el apellido de tipo varchar y bueno. Y luego de esto, entonces ya vamos a asignar valores al ID usuario, al carnet, al nombre y al apellido. Entonces vamos a hacer esta parte, vamos a ejecutarla todo para ver qué nos hace. Aquí luego vamos a decirle un select asterisco from usuarios y nos vamos a dar cuenta que el usuario 1 va a tener from usuario. El usuario mire que ya va a tener los valores que acabé de colocarle, o sea que ya, no, ya los valores anteriores se perdieron. Supongamos que vamos a insertar un usuario 7, el usuario 8 que no existe, y vamos a colocar valores. Supongamos que es 3333 el carnet, que se llama eh, Mina Mendoza. Entonces, si ustedes observan acá, el usuario 8 no existe. Al no existir, entonces aquí él va a preguntar, ¿existe un usuario desde la tabla usuario donde el ID usuario sea igual a 8, o sea, al valor que tiene esta variable? El valor que contiene esta variable es el 8. Entonces aquí no la va a encontrar porque miren que el ID usuario llega hasta 7. Entonces el que va a hacer no va a ejecutar esta instrucción. Al contrario, o sea, no se va a ir por este if, por esta condición, sino que se va a ir por el select y lo que va a hacer es que va a insertar un nuevo usuario. Al ejecutar esta instrucción ya no vamos a tener 7 registros o 7 filas, sino 8. Entonces vamos a ejecutar. Bueno, efectivamente nuevamente se me olvidó ejecutarlo desde la declaración de variables. Vamos a ejecutarlo desde acá porque siempre las variables que usamos las debemos ejecutar. ¿Cierto? Entonces, este arroba ID usuario, carnet, nombre y apellido, tenemos que primero declararlas de tipo entero, de tipo varchar, del tipo que nosotros consideremos. Lo ejecutamos y aquí ya sí nos insertó un registro. Vamos a decirle entonces que nos ejecute ese registro y miren que aquí ya me insertó a Mina Mendoza, ¿cierto? Que tiene este carnet. Pero todo esto nosotros podemos hacerlo con un procedimiento almacenado. Estas son instrucciones transadas de SQL, pero todavía no lo hemos hecho a través de un procedimiento almacenado. ¿Cómo lo hacemos a través de un procedimiento almacenado? O sea, para que ya me quede esa información, no aquí en este archivo plano, sino que me quede aquí almacenadito en la base de datos. Entonces, aquí colocamos la palabra create procedure, el nombre del procedimiento almacenado. Aquí colocamos los parámetros, que en este caso va a ser el ID usuario. O sea, lo mismo que nosotros teníamos acá. Miren, aquí estábamos usando 4 parámetros y le estábamos asignando valores. Ya lo que vamos a hacer es que en vez de asignar los valores, vamos a colocar lo que son los parámetros. Entonces, vamos a usar parámetros para ingresar el usuario, el carnet del nombre y el apellido. Le vamos a colocar el tipo, la cantidad de caracteres que puede almacenar en cada uno, paréntesis y paréntesis para poder delimitar los parámetros. La palabra reservada, recuerden que todo lo que está en azul es reservado. La palabra begin y la palabra end. Y dentro del begin y el end, begin y end, miren que aquí está begin y end, las instrucciones para preguntar si
un usuario, o sea, miren que es lo mismo, simplemente lo único que le ha agregado en la instrucción create, as y begin, pero el resto de lo demás es lo mismo. Si existe un usuario, miren que está entre paréntesis, donde el ID del usuario es igual a lo que mandamos aquí como parámetro. Si es así, lo actualizamos. Si no, entonces lo insertamos. Entonces, vamos a ejecutar esas instrucciones para crear el procedimiento almacenado actualizar usuario. O sea, actualizar o insertar dependiendo de si existe o no. Aquí lo ejecutamos. Aquí, ¿qué pasó? Aquí no se ejecutaron las instrucciones, sino que se creó. Sí se ejecutaron las instrucciones. Las instrucciones lo que hicieron fue crear un nuevo procedimiento almacenado. Ese nuevo procedimiento almacenado se llama actualizar usuario. Ya lo que nosotros vamos a hacer es que en vez de colocarlo acá, de quemar el código aquí con valores, lo vamos a ejecutar este procedimiento almacenado que ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Lo vamos a ejecutar y le vamos a mandar los parámetros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Aquí vamos a observar cómo lo hacemos. Colocamos la palabra execute, el nombre del procedimiento de almacenado, y aquí le mandamos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los mismos que utilizamos aquí para crear el procedimiento almacenado, es decir, el ID de usuario, el carnet, el nombre y el apellido. Entonces vamos a hacerlo. Le decimos execute, sp actualizar usuario, le mandamos el usuario y todos estos valores. Si nosotros aquí ejecutamos, miramos que hay en la tabla de usuario, vemos que el 2 es Marco Paz, pero yo lo voy a actualizar con Juan Pérez. ¿Y cuál es el que voy a actualizar? El usuario 2. Si lo ejecutamos, miren que lo tenemos el 2 con Marco Paz, ya nos va a salir con Juan Pérez y ya va a ser este el carnet. Lo ejecutamos y si volvemos a consultar la tabla, nos damos cuenta que ya el nuevo nombre y el apellido es Juan Pérez y ya no es el que tenía antes, ¿cierto? Entonces, ya ahí hemos visto cómo es insertar, actualizar, de la misma manera se haría borrar y bueno, y ya hemos visto también el de consultar. Espero que esto haya sido bueno para ustedes y para que empiecen a hacer las actividades, que ya las pueden consultar a través de la plataforma. Muchísimas gracias a todos.